Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más al debate de Televigo. En esta ocasión vamos a tratar de uno de los temas de máxima actualidad y que está en boca de todos, como es la crisis económica. Una crisis de la que no sabemos todavía cuándo vamos a poder ver la luz al final del túnel. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Antonio Juste, que es secretario general de UGT aquí en Vigo. Hola, muy buenas noches, Antonio. Buenas noches. También tenemos a Juan José Santamaría Conde, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. Muy buenas noches, buena tarde. Y a Jorge Gurriarán, que es catedrático de Organización de Empresas. Buenas noches. Muy buenas noches. Y tenemos también a Rubén Hermida, que es vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia, que también nos va a dar una visión de cómo la juventud pues está viendo toda esta situación. Bueno, yo dejo abierto el debate con una pregunta sobre la mesa, la que os estaba diciendo al comienzo. ¿Cuándo vamos a ver esa salida de esta situación crítica que todo el mundo necesita ver un poquito ahí la luz al final del túnel? Yo empezaría por decir que hoy hace muy buen tiempo, ¿verdad? Es que algo hay que decir. Positivo. Que hace un tiempo para ir a la playa, que en España y en Galicia tenemos unas familias extraordinariamente buenas que ayudan a todos los familiares y a los amigos, que en España tenemos un servicio de Cáritas y unas ONGs que están haciendo una labor extraordinaria, y que eso es la mayor cosa positiva que tenemos. Luego, en el aspecto... Porque si no la situación sería muchísimo peor, entiendo, no, claro. En el aspecto de lo que has preguntado, yo, si me permitís, hago un resumen muy pequeño, y es, el gobierno español ha presentado al Eurogrupo su planteamiento hasta el año 2020, porque es exigido, ¿no? Y en ese planteamiento, partiendo de que este año vamos a decrecer el 1,7, el año que viene entre 0 y el 1,5, se habla prácticamente de que, con todos los datos, en el año 2020 el Producto Nacional Bruto de España será más o menos el que tenía en el año 2005. En el año 2020, porque ha caído casi 6 o 7 puntos, y piensan que suba 8 puntos, o sea, 0, desde el año 2005. Segundo, el paro. El paro se prevé que siga este año y parte del que viene, y se habla alrededor de 6.300.000 parados. Y se prevé que de aquí al año 2020 haya una recuperación de 1.800.000, con lo cual hablaríamos de un paro ya entonces estructural en el año 2020 de 4,5 millones, en números redondos, ¿no? Entonces, todo esto da una sensación muy angustiosa. Por último, Grecia va a celebrar elecciones el día 17 del mes que viene, porque no se han puesto de acuerdo, y en consecuencia parece que el partido líder, que es la izquierda radical, puede llegar a sacar mayoría, no absoluta, pero sí suficiente, y su promesa electoral es no cumplir el ajuste. En consecuencia, saldrían del euro. Entonces, todo esto repercute en que tenemos una prima de riesgo hoy de que Grecia está rozando los 3.000, Portugal pasa de 1.000, Irlanda de 700, alrededor de 700, España 500, Francia 450, perdón, Francia no, Italia, y Francia 140, 150. Y termino. El gran problema es el círculo vicioso infernal del cual no se puede salir. Y es, España tiene una deuda exterior muy importante, sobre todo privada, y los que nos prestan para refinanciar esa deuda o para incrementar la deuda, nos está exigiendo un tipo de interés del 7%, más o menos, 6,5 o 7%. Con esos intereses no podemos soportarlo, y por otro lado, nos están exigiendo una serie de condiciones, de ajustes, etcétera, etcétera, porque quieren ellos, y no tenemos más remedio que hacerlos, porque si no, no nos prestan, y si no nos prestan, no hay nada que hacer. En consecuencia, si además hubiese algo de préstamo interno para el sector privado, pero la banca nos ha engañado a todos, y el Banco de España más que ninguno, y tenemos en este momento un problema muy serio de solvencia de las entidades financieras. Mensaje positivo. El mensaje positivo es que el modelo productivo y la gente que trabaja ha superado momentos muy difíciles, y yo creo que podemos... Precisamente hablabas de esa prima de riesgo española que supera ya
esa barrera de los 500 puntos básicos, y lo que supone además es un récord histórico. Sí, nunca en la historia. España, bueno, nunca sí. Hoy dijo un comentarista, ahora hace un momento, dijo que en los años 90 habíamos llegado, cuando el tipo de interés estaba alrededor del 15%. Grecia y Portugal fueron rescatados con... Sí. No, pero es que España es más que Grecia, Portugal e Irlanda por 3. Bueno, no sé si, Antonio. Yo, la verdad, que pensar que este país puede aguantar hasta el año 2020 en esta situación, eso es imposible. Es decir, no hay país que aguante. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, yo escuchar, y es cierto además, ¿no?, que es cierto, que los problemas personales que tienen millones y millones de trabajadores que en estos momentos, no de trabajadores, ya no trabajan, personas que tienen que subsistir pues con la ayuda de las familias, que es cierto, con ayudas de centros de beneficencia, que es cierto, esto no se sostiene por ningún lado. Si no tuviésemos, se hablaba el otro día de un dato muy curioso, que a lo mejor es algo anecdótico, pero que mucha gente, si no tuviese el respaldo de sus padres, esto sería todavía peor, porque están ahí los padres todavía manteniendo... Mucho peor. Mira, hay un dato... Y los abuelos. Los abuelos, efectivamente. Hay un dato que en España, no voy a decir que sea por el motivo que estamos viviendo ahora, pero los datos sobre suicidios está prohibido darlos a los medios de comunicación, precisamente para evitar ese efecto llamada, ¿no? Pero que sí ya sabemos que en otros países esta crisis económica se está produciendo muchas muertes de en Italia, en Grecia, muertes de pequeños empresarios que están ahogados económicamente y que no son capaces de ir para adelante y optan por quitarse el bien más preciado, ¿no?, que es la vida. Y esto también está pasando en España y va a seguir pasando de seguir en esta situación. Primero, porque estamos metidos, sí, ahí coincido, aunque muchas veces no, pero coincido con Jorge de que estamos en un círculo vicioso, ¿no? Es decir, quien nos ha metido en esta situación, que han sido las entidades de crédito, ¿no?, con todos esos productos basura que ahora nacionalizamos los productos basura de la banca, no las ganancias, sino las pérdidas. Nacionalizamos las pérdidas y privatizamos las ganancias. Bueno, pues ellos, que son los que con el dinero que después compran al Banco de España, nos financian nuestra propia deuda, pero lo compran un 1% y a nosotros nos lo financian un 5, un 6, hasta un 7%, ¿no? Es evidente que en esa situación no podemos seguir. ¿Por qué? Porque ahora tenemos en el debate, en el día a día, qué está pasando con la banca, donde después de haber sido rescatada con más de 30.000 millones de euros, ahora seguimos teniendo que aportar dinero público, endeudándonos públicamente para salvar a la banca. Con lo cual, ese círculo vicioso de yo puedo recortar lo que quiera en salarios, puedo recortar en estado de bienestar, pero lo que recorto por un lado, vienen los mercados vienen con las primas de riesgo, me lo están llevando por el otro. Es decir, esto no tiene límite, los mercados no tienen límite, esté el gobierno que esté. Algunos se creían que una vez que hubiera cambio de gobierno esto se iba a calmar. No, porque los mercados no entienden de colores económicos. Fíjate, tienes tanta razón que 19 gobiernos que han cambiado en Europa, sí, desde el principio de la crisis, unos eran de izquierdas y otros eran de derechas. Los mercados económicos no entienden de colores de partidos, simplemente entienden de ganancias. Y en este caso lo que quieren es que los gobiernos recorten, porque así más ganancias tienen para ellos. Bueno, yo non sei. Ben, eu concordo basicamente co cuadro que diseñaba Jorge. Entonces, e na liña no que estás ti, porque o que nos está a experiencia evidenciando é que a política de recortes leva necesariamente a maiores recortes. Por tanto, a unha maior depresión. Isto é ben fácil de explicar. Se o Estado reduce gastos, se se contrae a actividade económica, a recadación fiscal do ano seguinte cae. Se vai caer o crecimento un 2%, a recadación pode caer un 4%. Iso son 40.000 millóns máis de axuste adicional aos que estamos implementando no ano 2012. José María, permíteme un inciso aí. Unos expertos, leí un trabajo hace unos días, Garicano, entre otros, dicen que 10.000 millones de déficit, si tú lo ajustas, esos 10.000 millones, el efecto real son 6.000 millones, porque los efectos negativos de menos recaudación y de más gastos por desempleo y por intereses reduce el 40%, o sea, que para ajustar 30.000 millones harían falta 50.000 millones de ajuste. Ben, entonces, vemos que en esa dirección o que vamos é cada vez máis o abismo, e é un abismo dunha profundidade que casi non somos capaces de
de predeterminar. Alguén decía que estamos ante unha porta que non sabemos ben o que hai detrás dela e canto máis nos aproximemos maior sexa a incertidumbre. Entonces, empeza a haber certos signos e é importante que xa non se fale só de políticas de axuste, senón que se fale de políticas de axuste e de crecimento. Cando alguén está endevedado, evidentemente, ten que sanear a súa situación, pero tamén lle hai que dar un respiro. É dicir, o que non podemos é exixirlle maiores tasas de xuro que rentabilidade produza, porque entonces o que estamos é condenando a súa insolvencia máis absoluta. Isto de unha escala individual. Se o pasamos a unha escala global, na economía española entre 2010 e 2008, a balanza comercial tivo un déficit en 2010 de 48.000 millóns de euros, en 2011 tuvo de 40.000, é dicir, somos un país deficitario en términos de capital, necesitamos entradas de capital para compensar os nosos estándares de vida que determinan que sexamos un país importador de determinado tipo de produtos que nós non somos capaces de producir e a precios dos que non depende de nós. Pensemos no petróleo, que esa é outra variable exóxena do que estamos a falar, que no momento que repunte nos descoloca dun cuadro que máis ou menos podía estar armonizado. Entonces, a saída, cuanto antes nos conciencemos e tiremos por aí, penso que primeiro sairemos do atulladeiro. É dicir, se o noso consumo está contraído e, polo tanto, as empresas deixan de producir porque non teñen mercado, a única solución é exportar e buscar mercados fora. E as empresas españolas, incluso a pequena e mediana empresa, está se esforzando por buscar mercados fora. Polo tanto, aquí o que hai que tratar de manter a produción. E claro, e que esa produción teña saída, que sexa vendida. E, polo tanto, onde podemos competir? Evidentemente que todos sabemos que hai que cambiar de modelo, que hai que ir aí máis que hai que aumentar a eficiencia, a productividade, porque se fala moito de productividade, entendendo por productividade o abratamento da man de obra. É inversión. E claro, e o que hai que ir é a eficiencia dos recursos, tanto dos recursos de capital como dos recursos de traballo. Pero reformar o ensino leva tempo, e todo eso tarda. Mentras tanto, que é o que podemos facer? Pois ir a exportar a países medianamente desenvolvidos cos que nós podemos de alguma maneira competir. E estamos na Unión Europea e a Unión Europea ten un modelo menos avanzado que Mercosur e que originariamente eran 4 países, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, hoxe Chile, entra Centroamérica, e a potencialidade do Brasil está aí. E eu hoxe, pensando que mañán o Día das Letras Galegas, non debemos perder un horizonte, que temos un valor económico detrás da nosa lingua. E iso non o digo eu, xo dixo Valentín Paz Andrade, que está no mundo lusófono e no mundo hispanófono. E cuanto ao primeiro nos damos conta desta situación, a pesar de pequenos debates, porque hai cousas que parecen casi, non sei se rabietas de neno pequeno. Si en Argentina hai unha comarca que se chama La Rioja, como non vai haber viño de La Rioja Argentina? E agora estamos en España cuestionándolle que se poda comercializar viño argentino con orixen en La Rioja Argentina. O sea, estos son casi parecen pataletes, repito, de neno pequeno. Os nosos viños da Rioja sabemos perfectamente cales son, independentemente de que exista Rioja en Argentina ou non en Argentina. Por lo tanto, o sector exterior é o clave para sair do atolladeiro en corto prazo e a medio e largo prazo, evidentemente, cambiar de modelo, ser máis eficientes, tamén ter empresarios mellores formados, traballadores máis cualificados, e en esa maneira poderemos ser competitivos. Precisamente, Rubén, el otro día había aquí una delegación de Chile que estaba, bueno, pues buscando inversores que quisiesen ir a trasladarse allá a Chile, bueno, o pequeñas empresas que quisiesen allí buscar mercado. Vosotros, como jóvenes empresarios, seguro que tenéis mucho que decir. Pues, bueno, en primer lugar, bueno, estoy de acuerdo con lo que han comentado. Sí que es cierto que yo creo que parte de la crisis, a pesar de que está afectando sobre todo lo que es, bueno, nuestro marco europeo, ¿no?, sobre todo los países del sur, no estoy de acuerdo que venga tan derivada del tema de... Realmente fue un catalizador la crisis financiera, pero nosotros yo creo que lo que teníamos aquí era un problema de tejido productivo, ¿no? Hemos hablado muchas veces. Ahora comentas, bueno, pues el caso de Chile. El otro día hubo una misión de una universidad alemana y que nos visitó en AGE aquí en Vigo,
y había cosas que ellos no entendían por qué las seguíamos haciendo de determinada manera, ¿no? El desapego, quizá universidad-empresa, que aún siguen estando muy desvinculadas, mientras que en otros sitios han tenido puentes, o incluso la formación profesional con empresas del sector al que esté vinculada esa formación, ¿no? Yo creo que se habla mucho y son muchas veces cosas muy etéreas, ¿no? Es decir, se habla, por ejemplo, de no, lo conveniente es exportar, pero lo que nos tenemos que preguntar es qué, es decir, en qué somos buenos y en qué somos competitivos, ¿no? Es decir, es muy fácil decir, tenemos un marco, por ejemplo, de la UE, un mercado común, pero, por ejemplo, no estamos en disposición de a lo mejor vender determinado tipo de tecnología a Alemania, por ejemplo, ¿no? Creo que cada vez se va concienciando más la gente de nos hace falta mayor movilidad, no estamos en un periodo en el que nos podamos tampoco permitir, nos apremia el tiempo, premia además las deudas, es decir, no nos podemos parar ahora a decir, bueno, es que nos hace falta una reestructuración de, por ejemplo, el sistema educativo, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, es que es la generación mejor formada de la historia. Bueno, pero también la sueca es la mejor formada de la historia, la austríaca es la mejor formada de la historia, y yo no compito contra mis generaciones previas, compito contra los que ahora están en ese mercado, ¿no? Entonces, respecto a lo que nosotros intentamos fomentar es, oye, pues si realmente hay que internacionalizarse, hay que irse a Chile, Brasil tenemos la ventaja del idioma, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que tampoco es fácil. El tejido español casi todo está formado por empresas, microempresas, de no más de 5 trabajadores, y no resulta fácil, aunque haya ayuda pública, que cada vez además es más escasa, ir a Brasil, ¿no? El otro día, por ejemplo, comentábamos la comparativa que hay de países que sí, en época de bonanza, han invertido en tejido productivo, es decir, han invertido en que haya cada vez mayores emprendedores, ¿no? Salió un caso que ahora es como el caso paradigmático, ¿no? Que es el de Israel, que invierte per cápita $150 en actividades de emprendimiento, ¿no? En España la inversión per cápita es de €1. Entonces, comparativamente dices, no, es que ellos tienen 150 más ventaja a la hora de, pues, oye, buscar nuevos nichos de mercado, tecnología, etcétera. Va incluso gente de Estados Unidos, de Silicon Valley, a visitar Israel como paradigma del fomento de la actividad económica, ¿no? Y tampoco debemos olvidarnos que realmente esta crisis, más allá de que hay un... Corea. Exactamente, que hay un problema a nivel estructural nuestro, que ya veníamos lastrando, un modelo productivo que no era el adecuado, es que está, para mí, habiendo un cambio de polo. Es decir, antes era un polo atlántico en el que estaba, bueno, pues Europa, Norteamérica, todo lo que era el centro económico, por decir una forma, y ahora se está yendo hacia el este, ¿no? Hacia, o sea, que lo que Asia. entiendo es que pensábamos que estábamos, antes de la crisis, pensábamos que estábamos, bueno, pues eso, creciendo, que España podía con todo, y al final ahora en los momentos duros estamos viendo que no estábamos tan bien como creíamos. Vamos a ver. Crisis las ha habido siempre. O sea, el tema de la crisis es un tema cíclico, está absolutamente demostrado. Sí, lo hablaba antes. Lo que ocurre es que las crisis todas tienen más o menos su matiz, y esta es una crisis con muchísima complejidad, pero la mayor complejidad es que es una crisis global. ¿Qué quiere decir esto? Que antes las crisis se arreglaban, entre otras cosas, con una guerra, por ejemplo, ¿no? Hoy en guerra estamos permanentemente, son todas guerritas, ¿no? Pero yo quería remontarme a una cuestión vinculada a lo que acabas de decir. O sea, el mundo, a nivel mundo, el crecimiento mundial en este momento está alrededor del 4%. O sea, que sigue creciendo el mundo. ¿Quién está tirando del mundo? Pues en este momento los BRICS. ¿Quiénes son los BRICS? Lo sabéis perfectamente. Es Brasil, fundamentalmente, es China, es India, es Rusia, un poco Vietnam y alguno más. Bien, entonces ahí está el cogollo. Esos están tirando y aguantarán y entrarán en crisis también por el tema inmobiliario en un plazo de 4 o 5 años. O sea, que el tema inmobiliario es algo que le toca a todos. Están empezando a tirar menos. Sí. Pero China están tirando, crece, pero se crece menos. Sí, pero está creciendo a una media entre el 8 y el 11%. Bueno, segundo, la Unión Europea, que es el problema, y la OCDE. La OCDE, Japón, lleva en crisis gravísima 11 años. Estados Unidos la ha remontado con una política absolutamente distinta a la de la Unión Europea, que es incrementar su deuda, porque además su deuda está en dólares y en consecuencia aquí el ataque mundial es en este momento contra el euro. La Unión Europea. La Unión Europea, lo que le ha faltado, y lo sabemos todos además, es una gobernanza. O sea, se hizo una unión monetaria sin cumplir los requisitos para una unión monetaria. Y Alemania vio este problema después de la unión de la Alemania oriental y la occidental, y hizo crisis en el año 2000, por cierto, con una deuda y un déficit mucho mayor que el nuestro, pero con mucha capacidad de arranque,
y han vivido muy duramente, 7 años. Yo lo conozco muy directamente porque soy abuelo de alemán. Entonces, voy allí con frecuencia, etcétera, y muy duramente. En Alemania hay 7 millones de mini-jobs, o sea, gente trabajando pocas horas y cobrando 400 euros. Por eso el paro es menor. Bien, ¿qué pasa en la Unión Europea? Que como no se hizo todo cuando había que hacerlo, se pretende que lo hagamos contrarreloj en 2-3 años. Eso, unos por engaño, el caso de Grecia, otros por incapacidad y gasto exagerado, como el caso de Portugal. Claro, la cuestión es si estamos preparados para poder afrontar eso. Lo que no podemos es hacer todo en tan poco tiempo. Por lo tanto, lo que se va a imponer por narices, porque si no cae la Unión Europea, por sentido común, es la idea de que, oiga, hay que austeridad, pero habrá que hacerlo en lugar de 3, pues en 5 años. Punto primero. Punto segundo. El Banco Central Europeo no puede dedicarse solamente a vigilación. Porque ¿qué ha ocurrido? La inflación es un problema hoy casi genético en los alemanes, porque tuvieron una inflación hace muchos años del 23.000%. Una inflación que para ir a comprar un bollo de pan llevaba un saco de monedas. Entonces, esta es la obsesión que cuando se hizo el euro, aceptaron el perder la descentralización, aunque tiene aquí el Banco Central Europeo, en base a vigilar la inflación. Pero el Banco Central Europeo tiene que hacer otra cosa. Y es, si es un banco europeo, tiene, con todos los controles que sean necesarios, pero tiene que, de alguna manera, garantizar al conjunto de Europa. O sea, no dejar que cada país tenga que defenderse solo, porque defenderse solo, la deuda española, o la deuda italiana, o la deuda, incluso ahora francesa, la deuda belga, y no digamos la deuda griega, es absolutamente imposible. Tercer nivel. Hay un banco que es el Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones europeo puede poner en juego en su momento muchísimo dinero para revitalizar algunas actividades, dejando aparte lo que hay que tirar. Me refiero, hay que cerrar aeropuertos, posiblemente, haya que tirar universidades, sobran muchas cosas. Bien, de acuerdo. Sector exterior. Mira, yo creo que el sector exterior ha ido creciendo, ahora está ralentizado, pero en nuestro sector exterior natural ha sido y es el 75% la Unión Europea. Entonces tenemos que girar hacia Latinoamérica. Pero Latinoamérica, como mercado natural nuestro, lo hemos abandonado durante muchos años. Y en Latinoamérica hay países que no son de fiar en este momento, que son fundamentalmente Venezuela, Argentina, alguno más. Y tenemos otros como México, como Panamá, en su momento como Colombia, como, no digamos, Brasil, Chile, etcétera, que tienen un gran futuro. Ese es un futuro, estoy totalmente de acuerdo, para Galicia. Y termino. La clave está en la formación. No sois ni somos la generación mejor formada de la historia, ni mucho menos. Es la generación más inadecuada de la historia. O sea, hay sobrecualificación en muchísima gente, exceso de cualificación para la demanda que hay. No se ha potenciado la formación de más utilidad como en Alemania, que es la formación profesional. Y, desde luego, hay un tema que tenemos que avergonzarnos, y es que de idiomas, cero patatero, y hay que poder moverse por el mundo. Yo solamente lanzaría ahora el mensaje inmediato, ¿cuál es? Y termino, de mucha esperanza. A los bancos les han obligado a provisionar los activos tóxicos desde febrero en alrededor de 50.000 millones de euros, que es todos los activos ya ejecutados, o sea, todo lo que ya han embargado, han ejecutado. Y ahora le obligan a provisionar a una media del 30%, suelo, etcétera, que no están tóxicos, que están en este momento detrás de algunos créditos que pueden fallar. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que todos los activos inmobiliarios, en un plazo de este año, con relación al valor de tasación, tendrán un valor en balance del 30% del valor original. Eso se podría lanzar al mercado. Los bancos no lo han querido lanzar todavía, porque aspiran a recuperar parte de lo que han provisionado. Hay que lanzarlo al mercado. Si ahora se lanzase al mercado todos los activos tóxicos y ahora también provisionados, al precio de tasación actual, perdón, al precio real de balance actual, tendríamos en este momento una invasión con un valor muy asequible. Se generaría y se generaría un enorme movimiento, porque el dinero ni se crea ni se destruye, el dinero está. O
O sea, en España hay dinero. Bueno, Antonio, yo no sé si la gente está dispuesta todavía ahora a coger la maleta y marcharse aún encima. Es que a muchos no le queda más remedio. De todas formas, yo no quiero dejar pasar por alto que ahora se están desmontando muchas de las mentiras, ¿no? que se nos han dicho. Yo creo que al ciudadano se le ha engañado. Es decir, se le engañó por parte del anterior gobierno y que creó unas expectativas cuando se presentó, pues contando mentiras, ¿no? Y yo sí quiero decirlo porque el día 24 se aprueba en el Congreso de los Diputados la reforma del mercado laboral, que a pesar de que entró en vigor el día 11 de febrero, pues esa va a ser aprobada, va a ser ratificada en Cortes el día 24. Tenían que haber hecho antes la reforma del sistema financiero. Correcto. Cuando se ha dicho, bueno, el debate era que con la reforma laboral este país arreglaba sus problemas. Desgraciadamente, la gran mentira quedó desmontada. Primero, porque la reforma laboral no sirvió para lo que decían que iba a servir, es decir, no va a generar ni a medio ni a corto plazo. Ya no generar empleo, sino evitar la destrucción de empleo. Porque al poco tiempo... Lo aceleró. Evidentemente lo aceleró porque no servía. Evidentemente todos sabíamos que no servía para eso, ¿no? No servía para eso. Porque se decía que el problema era el excesivo coste del despido. Oiga, Suecia creo que tiene el coste del despido mayor de toda Europa. Hasta 55 días por año trabajado. La tasa de paro en Suecia es del 7%. Del 7%. Incluso dentro de España teníamos tasas de paro como Canarias con un 30%, pero el País Vasco con un 11%, con un 10%, con un 11%. Por lo tanto, la gran mentira de que el mercado laboral español era el que estaba provocando toda esta crisis. No, la crisis era del sistema. Es decir, fue una crisis sistémica, no fue una crisis del mercado laboral, para nada. Claro, ahora nos encontramos, como bien antes decía Jorge, que tenemos un Banco Central Europeo, y aprovecho para decir que hace 2 años yo asistí a una conferencia del gobernador del Banco de España en el Club Financiero, que dijo y lo dijo tan tranquilamente, que la banca de España era de las más solventes del mundo, ¿eh? La banca española era de las más solventes del mundo. El que no era solvente era él. Que había pasado todos los test de estrés, que se llamaban, porque esta crisis nos enseñó a todos unas palabrejas que pensábamos que eran otra cosa. Todo el mundo utiliza ahora palabras términos los test de estrés, las primas de riesgo, ya sabemos todos qué significa todo esto y tal. Como hicieron en Argentina, aprendieron todas las amas de casa. Los test de estrés y las primas de riesgo significa robarnos dinero a los pobres trabajadores y pobres pequeños empresarios que son los que están padeciendo esta crisis. Eso es llamarle el nombre correcto. Todas estas terminologías que nos están poniendo encima de la mesa. Entonces, el propio gobernador del Banco de España nos decía, oiga, tranquilos, que la banca española es la más solvente del mundo, no hay ningún problema, cuando estaban metidos en el pozo, ya estaban metidos También en el pozo. lo dijo el presidente del gobierno, Claro. Lo dijo en Nueva York. Correcto. Y que ahora nos digan, oiga, no, mire, es que esto nos viene de atrás. Yo creo que el tema de que esto viene de atrás va a durar muy poquito. Entre otras cosas porque las bancas, toda la banca española de diferentes comunidades, cada representante de la comunidad autónoma, de su gobierno, estaban metidas en las cajas también. ¿Y qué estaba pasando? ¿Por qué no se decía lo que estaba pasando? Porque el presente también se va a volver en algún momento atrás. Claro, atrás. Entonces esto nos está demostrando que bueno, las mentiras duran lo que duran. Que las mentiras duran lo que duran y que esto no tiene salida. Hoy mismo pues nos enteramos que hay países que van mejor, España está en recesión. Están hablando peligrosamente de que esto, a ver si en el año 2020, si salimos, Francia, que está ahí más o menos estabilizada, Alemania ha crecido un 0,5, pero claro, Alemania crece porque el modelo productivo alemán no tiene nada que ver con el modelo productivo español, crece porque hay un consumo interno, porque se genera consumo interno, que es lo que aquí en estos momentos se está cortando con todas, consumo interno y exportación. Por la exportación. Pero por las dos vías, por la exportación, porque evidentemente exporta mucha tecnología, y por el consumo interno, que se genera porque el país pues está produce, se gasta, ahí fluye el dinero, cosa que aquí está cortado. Por lo tanto, las expectativas que tenemos, y después hablaré sobre todo de la comarca de Vigo, son verdaderamente negras, con 2 sectores que son los que tiran de nuestra economía. El sector naval, que está prácticamente muerto, está finiquitado, un sector que representaba el 30% de nuestra economía, donde queda demostrada la mala gestión de
los responsables de los astilleros, de la dirección de los astilleros, que aun habiendo el famoso Tadlis no hacían contrataciones y evidentemente va a quedar muy tocada y va a seguir tocada si no se genera el consumo dentro del país y en Europa con la segunda industria o la primera industria más importante de nuestra comarca, que es la industria del automóvil. Una industria, Citroën, que si bien se está implantando en otros mercados, el asiático, que está montando su fábrica en China, en Brasil, que está montando, en Rusia, pero son mercados que aún no empezaron a tirar, a funcionar, pues, que no están consolidados. Pues claro, Citroën se nutre esencialmente del mercado europeo, de exportar a Europa, el mercado que en estos momentos está en crisis, y además compitiendo con otros fabricantes que son los asiáticos, que sí están produciendo mucho y a un precio muy competitivo. Y Europa del Este. Y Europa del Este, y aún por encima compitiendo con marcas que por antaño se dedicaban simplemente a gama alta, ¿no? Mercedes, Citroën, y que ahora están compitiendo con modelos muy competitivos con los que fabrica Citroën aquí. Por lo tanto, Citroën lo está pasando muy mal, y eso es lo que nos faltaba, que en estos momentos dejáramos morir otro sector, como es el tema del automóvil, porque entonces Vigo sería una ciudad fantasma. Es decir, Vigo se muere con esos dos sectores desaparecidos, porque no nos olvidemos, en estos momentos en Vigo tenemos 33.000 parados, teniendo en cuenta que tenemos 5.000 trabajadores del sector naval que están en ERES eventuales, que pasarán a extintivos dentro de 4 meses. O sea que de momento no se cuentan. No se cuentan. Vigo, pasado el verano, nos podemos meter en cerca de 40.000 parados, y eso es insoportable. Claro, las economías domésticas, ¿cómo pueden soportar todo esto? Porque en principio, claro, retraerán su gasto, dirán que habrá que ahorrar, pero por otro lado, si no se gasta, no se genera... E gastando os poucos aforros que teñen acumulados de épocas de maior bonanza. E algunos que los tienen ahorrados e non los pueden ni recuperar. Hai un elemento que efectivamente acucia, que é o tempo. Nos decimos que o tempo non se para con ninguén. En certo sentido, estamos pagando as consecuencias de non ter feito onte o que estamos facendo hoxe. E o que non fagamos hoxe, pagaremos as consecuencias mañá. E hai cousas que, por ser imposibles, pois non son previsibles. Pensemos que estamos a mediados de maio, estánse tomando medidas no día a día que empezarán a funcionar en xuño e xullo, agosto e verán, empezaremos a ver os resultados en setembro e outubro, polo tanto, eso do 5,3 é imposible, non estamos en xaneiro, non podemos facer en 3, 4, 5 meses o que son unhas previsións para todo o ano. Por lo tanto, ese lastre vai nos quedar en 2013. Entón, aquí efectivamente hai que afrouxar. É dicir, hai un ritmo estresante que non é posible. Entón, ao mellor hai que empezar a postdatar o horizonte de 2013 para 2016, 2017, 2015, como mínimo, en términos de axuste. E na medida en que suavicemos o axuste, poderemos ir a políticas alternativas de estímulo, porque sabemos que vamos a ter máis parados. Bueno, e se transformamos o gasto, o que vai aumentar o gasto en maior desemprego, en incentivos ao emprego. Dito de outra maneira, ter un parado que nos costa hoxe 400, 500 euros. Bueno, e se houbera un pacto e os empresarios asumiran un compromiso, cantos empregos non xeneraríamos cunha retribución de 1.000 ou 1.200 euros con unha subvención dese tipo? Bueno, antes de seguir, tenemos que ir a publicidad un momento, Juan José, antes de que sigas ahí, porque ya me llevan un tiempo avisando. Vamos a publicidad y volvemos con Juan José, que nos estaba comentando este tema. Pues retomamos el debate que le había cortado a Juan José de San Martín. Bueno, estaba dicindo que realmente o tempo apremia
E, polo tanto, temos que camiñar en esa dirección. E é evidente que nestes momentos ten prioridade a reforma financeira. E por que ten prioridade? Porque, efectivamente, estábamos falando de se tiñamos un país cunha banca saneada, non saneada, solvente, non solvente, pero que é evidente que cada día se está deteriorando máis. É dicir, cuanto máis aumente o desemprego, a exposición ao ladrillo, que hoxe é solvente, mañán deixa de selo. Entón, se estamos falando de 50.000 millóns de euros que serían necesarios, pois probablemente mañán chegan a ser 100.000. Dentro de un ano, dentro de 2 ou dentro de 3. Entón, por lo tanto, este proceso hai que invertilo. En cuanto a educación, bueno, pues os estudantes tampouco son tontos. E que está acontecendo? Que efectivamente hai unha sobreformación de alto nivel e non hai de nivel medio. E quantos universitarios non encontran traballo e están cursando ciclos superiores de FP? É dicir, cantidad de ellos para entrar a trabajar. É dicir, porque saben que eso les garantiza conseguir agora un primeiro emprego. E a outra formación aparecerá despois que lle servirá para promocionar nun próximo futuro. Pero claro, cando esta situación pois se recupere, obviamente. En cuanto a comercio exterior, bueno, eu molesteime un pouco de ver cal era o sector exterior e a onde exportaba Portugal, porque considero que somos un país con un nivel tecnolóxico que podemos competir donde eles compiten. Nestes momentos Portugal exporta máis a Angola que aos Estados Unidos. Por qué? E Angola ten petróleo, Angola ten diamantes, etc. E é un pequeno país. Pois isto están descubrindo os portugueses como descubriron outras partes do mundo, moito máis alados españoles. Hai tempo que descubriron Angola. É que era portuguesa. O sea que simplemente por dar un dato, e está ao mesmo nivel as exportacións a Angola que a México, dos portugueses. Bueno, yo lo que quería incidir sobre todo, bueno, insistir en lo que dice Jorge, ¿no? Primero que la crisis no es mundial, no es global, solamente nos afecta a algunos. En España nos gustaría tener, creo que Chile está ahora un 7% de crecimiento del PIB, ya nos gustaría, creo que ni en la época famosa de la burbuja inmobiliaria alcanzamos esa cota, ¿no? Hay otros sitios donde han apostado muy bien hace tiempo por cambiar su forma de hacer las cosas. Yo creo que aquí lo que ha pasado principalmente es que nos ha cogido el toro, hablando así coloquialmente, ¿no? Ahora a ver qué hacemos. Exactamente. Comentaba Antonio antes, bueno, pues el naval y la automoción. Yo me acuerdo que ya hace 5 años se comentaba la posible problemática que había en el naval, como podía haber sido incluso el caso de Asturias con la minería, ¿no? Es decir, oye, podemos incluso no ser competitivos, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? Pero con tiempo, ¿no? Y al final son cosas que, tanto desde el punto de vista de los gestores como también de los trabajadores, entiendo yo que hay sitios donde a veces vemos con relativa envidia, ¿no? Las cosas que se hacen en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, para evitar que se deslocalizaran las fábricas, los trabajadores apostaron por trabajar más con el mismo sueldo, ¿no? Yo sé que eso en España es muy difícil a veces de ver. En la SEAT, en Barcelona se ha hecho. Digo que son casos que ya se está haciendo. Que se está haciendo, pero ahora. No hace 5 años. Hace 5 años teníamos unas huelgas de vamos a mejorar el convenio, etcétera. Pero las vacaciones forzadas van en esa dirección. ¿Sabes cuál es el problema? Claro, el tema no son las vacaciones forzadas. El problema es que seas autorresponsable y decir, oye, mira, pues podemos no ser competitivos. Hace no mucho tiempo salió los astilleros de Hyundai en Corea del Sur, ¿no? Paradigma de la competitividad, tecnología punta, inversión a escala. Y han entrado en ese círculo virtuoso donde todo el mundo es responsable, ¿no? Que aquí el tema es señalar que, por supuesto, seguramente lo que son los consejos de administración, en este caso del naval, aquí tendrán evidentemente su cuota de responsabilidad, es la corresponsabilidad de todos. Es decir, en esta nos hemos metido todos, señalar ahora la banca, etcétera. Ahora no hay dinero, dicen, no es que la banca no presta, es que nos hemos gastado hace 5 años el dinero que nos teníamos que gastar ahora. Es decir, nosotros, el crecimiento económico que tenía España era en base a un endeudamiento, con lo cual lo que hacíamos era robarle el dinero al futuro. Es decir, ¿qué pasa? Que ese futuro ya se nos ha presentado, ya está aquí. No hay dinero. Con lo cual, incentivar o alentar cualquier actividad económica es harto complicado, ¿no? Para exportar, con el nivel que tenemos de empresas, es muy complicado si no tienes una ayuda pública, por ejemplo, en muchos casos. Bueno, pues ahora las ayudas públicas no están. También la administración pública no tiene dinero, ¿no? Hemos pasado una sobresaturación de lo que es el cuerpo de la administración pública tremendo, ¿no? El otro día veía una gráfica que era, antes de que naciese yo, en el 77, España tenía unos 38 millones de habitantes y no llegaba al 1,5 millones de funcionarios, ¿no?
Ahora, por ejemplo, tenemos 5 millones más de personas y hemos casi triplicado ese volumen de trabajador público. Es decir, nos hemos lastrado, nos hemos convertido en un gigante en ese sentido con pies de barro, ¿no? Todo eso que hay que soportarlo también. Hablaba antes Juan José de una propuesta que nosotros desde AGE hicimos desde hace mucho, que es, si el coste de una persona con una prestación de desempleo es de 500, 600 euros de media, bien, pues incentivémoslos de otra forma a la persona que contrate y que no pague la seguridad social. Estoy de acuerdo con que la reforma laboral no ha sido lo acertado que debería haber sido, ¿no? Que se creía. Pero yo, no porque no fuese necesaria, es que yo creo que se ha quedado muy corta. Es decir, teníamos un mercado del trabajo anquilosadísimo. El Estatuto del Trabajador es de la época franquista. Muchas veces se habla de, no, es que con Franco, bueno, pues nos regimos por un Estatuto de los Trabajadores de la época de Franco, con lo que ha cambiado, con lo que ha cambiado la actividad económica. Ha sufrido 52 reformas. Pero la base de la estructura del sistema de mercado del trabajo, el esqueleto es el mismo. Se ha habido parches, pero no se han sentado, en este caso, patronal, gobierno, sindicatos, y decir, oye, mira, nos vamos a sentar y le vamos a dar una vuelta entera a esto. ¿Por qué? Porque hoy en día el emprendedor que necesita pues 1 o 2 trabajadores, hablábamos, ¿cómo la gente va a consumir? Yo, evidentemente, gente joven, ¿cómo va a consumir o adquirir una hipoteca o lo que sea si con un sueldo de 1.000, los que hoy en día lo tienen, 1.000 o 1.200 euros, que es lo que yo me llevo a casa? Pero es que al emprendedor, a la persona que ha montado esa empresa, se le va a 1.700, 1.800 el coste real. Con lo cual, abandonemos eso. Hay gente que sí que está dispuesta a contratar. Es que hay que cambiar el círculo de la inercia ya. Yo creo que has dicho una cosa que convenía insistir sobre ella, ¿no? De luego, mirar hacia atrás y ver de quién es la culpa es también necesario, porque para hablar de futuro hay que hablar de diagnóstico, ¿no? Hay que entender lo pasado. Yo sinceramente creo, con toda honestidad, que ni las organizaciones patronales ni las organizaciones sindicales han estado a la altura de las circunstancias, Totalmente de acuerdo. porque en 30 ocasiones ha habido intento de pactos y se ha logrado en 3 ocasiones. Estoy hablando de pactos completos, ¿no? Por lo tanto, no ha estado a la altura de las circunstancias. Segundo, el tema de los funcionarios, porque yo, aparte de mi actividad empresarial, también he sido funcionario. En España el crecimiento de los empleados públicos, distingamos entre empleados públicos y funcionarios, se ha debido primero a la multiplicidad de administraciones. O sea, se ha hecho una descentralización, pero no se ha hecho una eliminación de solapamientos. Yo quiero decir que las medidas actuales, en conjunto, sin entrar en una en concreta, están bien, porque se está consiguiendo pues, darle un plus a las comunidades autónomas de 10 años, anticipar el dinero del ICO para los proveedores, en fin, que eso evita destrucción de empleo. Todas esas cosas están bien. Lo que ocurre es que tardan en madurar. Yo también me gustaría decir que la mayor culpa de toda esta situación, en el caso de España, la tiene la economía virtual. O sea, en España hemos vivido de una economía no real y seguimos teniendo una economía no real, yo diría en este caso sumergida, entre el 20 y el 25%. Sí. Y con un fraude fiscal que es de tal envergadura que si por un momento hiciésemos lo siguiente, una ligera reducción de la economía sumergida, no voy a ser muy ambicioso, del 20%. Una reducción del 50% en el número de ayuntamientos. Una reducción del 50% en todos los parlamentarios, corporaciones locales y corporaciones provinciales. Una reducción, una eliminación de todos los nombrados a dedo para puestos que no existen realmente. Digo que no sirven para nada. Y una eliminación de todas las televisiones públicas que no tengan beneficios. Una eliminación, por ejemplo, por citar algunas cosas, de todas estas cosas... Te vas a quedar solo. No. Mis cuentas me salen lo siguiente. Que tendríamos anualmente una generación de recursos alrededor, inicialmente, de 30.000 millones de euros al año. 30.000 millones de euros al año significa déficit cero. O sea, conseguido lo de este año, me refiero. O sea, tendríamos, al cabo de 3 años sucesivos, superávit. ¿Qué pasa? No se ha luchado contra el fraude fiscal. ¿Culpables de fraude fiscal? Todos. Pero, por supuesto, que no se escondan los empresarios. Sobre todo la gran empresa, vamos, de pena, y la banca paga de impuestos menos que yo. Sí. Paga un tipo impositivo menor que el mío. Entonces, en este tema,
Y me gustaría decir una cosa que yo creo que nos hace falta para los que nos están escuchando, es el tema de Galicia y el tema de Vigo. El tema de Galicia tenía un producto bruto más o menos hace 6-7 años de 45.000 millones de euros, sin contar la economía pública, o sea, solamente la privada, sector privado. Y Vigo del orden de 10.000 millones, Vigo y su área metropolitana 10.000 millones de euros, su actividad privada. Yo no sé, hoy no tengo datos, pero lo que sí tengo que decir es que peligran elementos claves de la economía de Vigo. El naval tiene el defecto fundamental de que no se ha construido el valor añadido para el futuro, o sea, no ha generado alrededor lo que hay que generar, y es un tema grave y urgente por el empleo que tiene. Y es un tema socialmente urgente, pero es un tema que o incrementamos el valor en cuanto a componentes o es un tema muerto. La automoción. La automoción también crea un empleo muy importante y socialmente es clave, pero la automoción ha generado una red que exporta bastante, aunque dependemos de la decisión de un país que acaba de cambiar de gobierno y que tiene dificultades con su automoción. No digamos si, además de reducir la producción, que ya ha reducido, no se lanzase el vehículo low cost que está previsto, etcétera, etcétera. Vigo sin el metal es lo de, ¿cómo era aquello? Aquella película, Full Monty. Es Full Monty. Sí. La situación que pasaba aquella ciudad y luego una última referencia, muy importante. La clave de Vigo y su zona es la pequeña empresa. Y cuando se hace, en eso yo quiero criticar a la COE y a los sindicatos, cuando se hace una manifestación o se lucha, parece que solamente se lucha por la gran empresa, por la mediana empresa, que luego entra en suspensión y deja muertas a un montón de pequeñitas empresas donde hay 2 o 3 trabajadores, que muertos sin solución. Esa pequeña empresa hay que ayudarla. Y dentro de esas hay sectores que todavía tienen futuro en Vigo. Presente. Agromar alimentario, es una potencia, Vigo, en agromar alimentario. Vigo podría ser una potencia en el tema turístico. Vigo puede ser, en hostelería, información, todo lo que la rodea, en nuevas tecnologías, en alimentos de cuarta y quinta generación, alimentos funcionales, menudo negocio lo de Actimel, no se puede hacer publicidad. Es un negocio, Danone se forra. Bueno, pues Coren hablaba de huevos sin colesterol, en fin, cosas de este tipo. Bodegas, vinos, aguas minerales. Tenemos un mundo que explotar. No podemos encerrarnos solo en el metal. Hay que también diversificar y mejorar lo que tenemos. Y sinceramente estoy totalmente de acuerdo contigo. Vigo está en la situación más peligrosa económicamente de su historia. Sí. Mira, hay algo que escuchamos siempre por activa y por pasiva, ¿no? Es decir, es que esta crisis somos culpables todos, es decir, aquí todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora lo estamos pagando. A ver, con matices. También nos han dejado. Con matices. Es decir, el trabajador que se ha empeñado, según ellos, por encima de sus posibilidades, no. Se empeñó porque le permitían empeñarse con el salario que tenía, porque nadie le decía, no, mire, usted no puede. Entonces, está pagando, evidentemente, esa falta de responsabilidad, entre comillas, pues perdiendo su casa, embargándole su vivienda, perdiendo su trabajo. Y a toda su familia. Perdiendo su salario y lo que está pasando, es decir, este drama familiar que está pasando. Pequeño y mediano empresario que está perdiendo sus empresas, está perdiendo su patrimonio, pero, y sin embargo, los mayores causantes de todo eso, que dejaron tirados al trabajador, que dejaron tirados al pequeño empresario, que ha sido la banca, le estamos dando dinero para que salgan de esta situación. Claro, todo esto a uno le revuelve. Permíteme un dato. Sí. Solamente el coste de las indemnizaciones, los bonus y los planes de pensiones, sí, que está generando del primer nivel de la banca gallega, para no citar nada en concreto, banca gallega, sí. Todos nos entendemos. De la banca gallega, es más cantidad que la valoración que se ha hecho en su día de Nova Caixa Galicia, que fueron 181 millones de euros. Claro, entonces, con todo esto digo, bueno, a ver, vamos a ver. ¿Cómo concienciar al ciudadano? ¿No? Sí, con todo esto de que tiene que seguir haciendo esfuerzos, de que tiene que seguir haciendo sacrificios. Es decir, ya lo único que nos queda es eso, quitarnos la vida, que no nos queda otra vez.
Yo para el bote este que decía Gorriarán, es decir, hay un bote más, es decir, hablaba de 30.000, pues yo le pongo esa otra administración que es de la época franquista también, que nadie habla de ella. Yo no entiendo cuando se habla de recortes y cuando hablamos de chiringuitos, evidentemente, es decir, no ha crecido, tiene razón Gorriarán, no ha crecido el funcionariado, no ha triplicado, el funcionariado no, han crecido los chiringuitos y cada administración ha montado sus chiringuitos y eso es lo que era insoportable, porque el empleado público, es decir, personal funcionario y personal laboral de las administraciones que han pasado a su oposición, solo representan el 9% de la población activa de este país, muy por debajo del resto de países europeos. Menos que la media europea. Muy por debajo de la media europea, por lo tanto, ese no es el problema. Ahora, con estos planes, porque claro, decía Aurelian, es que ahora, bueno, que estos planes de pago a proveedores se va a evitar que se destruyan empleos. Algo sí. Pero cuidado, para que los ayuntamientos se puedan acoger a esos planes para poder pagar a proveedores, tienen que reducir sus plantillas. O sea, se evita el ir al desempleo a trabajadores de empresas privadas que son proveedores de las administraciones públicas, pero se tiene que despedir a empleados públicos, con lo cual... Los que están en el déficit superior al permitido. ¿Y qué ayuntamiento? Yo me pregunto, ¿qué ayuntamiento hoy en día no tiene deficiencias presupuestarias? Ni uno en España. Bueno, ni uno. como decía Jorge Urrea, el límite del déficit no está, el 30% están por debajo. La ley solo dice que podrán efectuar ERES las administraciones públicas que durante 3 trimestres consecutivos tengan deficiencias presupuestarias. Insuficiencia presupuestaria. No hay ayuntamiento de todo el Estado que no tenga insuficiencia presupuestaria. Mientras el ERE sea a los nombrados a dedo, a mí no me importa. Esos seguramente son los que no se van a ir. Esos seguramente son los que no se van a ir. Antes de que continúe, os advierto que quedan 5 minutos, así que seáis un poco breves en vuestras intervenciones, bueno, para poder más que nada pues, acabar con una conclusión. Bien, por eso yo, más que nada, ¿no? Es decir, y prácticamente ya forma parte de la conclusión, es decir, en estos momentos la situación es tan crítica, es decir, las promesas dadas, ya no vamos a hablar del pasado, porque el pasado no mueve ya nada, las promesas que se hicieron son imposibles de cumplir. En estos momentos este país necesita de forma urgente un pacto de Estado en el cual estén involucrados los agentes sociales, esos que el gobierno no quiere reunirse con ellos, desde que tomó posesión de su cargo no quiere hablar con los agentes sociales. Es absurdo, representan a una gran parte de la ciudadanía de este país y pueden aportar a la salida de esta crisis. Es decir, agentes sociales, los empresarios, los sindicatos, los partidos políticos, el gobierno, tienen que sentarse para pactar una salida a esta situación, porque si no, estamos al borde del abismo, Ninguna de las medidas que el gobierno dijo que iban a sacarnos de esta situación están siendo efectivas, no están produciendo sus efectos. Por lo tanto, en estos momentos de seguir en esta situación, yo no quiero pensar que el gobierno lo que quiere es que nos rescaten al final, ¿no? Porque aquí ya cada uno que haga lo que quiera. Es decir, en estos momentos, con recortes de salarios, con recortes en el precio del despido, con recortes en la sanidad, con recortes en la educación, pues la prima de riesgo está más alta que nunca, a 500, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos esperando para que nos sentemos a reconocer que las medidas que se tomaron no sirven, no son efectivas y que se necesita un pacto de mucho más amplio calado? Bueno, eu diría máis, necesitamos o pacto a nivel local e necesitámoslo a nivel autonómico. Hai que volver a recuperar a cultura do pacto que tan bons resultados nos dera na transición política, e penso que a situación realmente acucia. O que non podemos estar nunha cidade ou nunha área metropolitana ou nunha comarca discutindo que administración ten que construir ou non que construir, ou que parte que ten que construir dun hospital, da Casa da Xustiza, etc. Hai un binomio en Vigo que temos que superar, e iso só se supera con cultura do pacto. Somos unha cidade que encorseta o porto e temos un porto que nos impide o acceso ao mar. Aí hai unha falta de simbiose, hai unha falta de coordinación, que hai que coordinar porto con ferrocarril e con aeroporto, e é a única maneira de sair desas tesituras. A sinalización semafórica dunha avenida non pode depender dun acordo previo entre unha autoridade municipal e unha autoridade portuaria. Isto ten que resolverse quase por puro automatismo. Como conclusión, Juan José, ¿qué dirías de esta situación? Hay que estimular la cultura del pacto. Muy bien.
Rubén, bueno, yo también como concluir, evidentemente, primero romper una lanza optimista, ¿no? Es decir, yo creo que todo el mundo de otras países se han salido, es decir, yo creo que tenemos una ciudad, Galicia y un país que nos puede permitir hacer muchas cosas. Abogo, como dice bien Antonio, porque haya un pacto. Yo creo que ya en un debate, creo que habíamos estado aquí, habíamos hablado, creo que antes de las elecciones, de qué necesario es arrimar el hombro. Yo creo que los ciudadanos, los pequeños empresarios, los autónomos, todo el mundo empieza a estar cansado de seguir apoyando, seguir empujando y ver que no sirve para nada, ¿no? Hay una parte importante que yo creo que es también la esperanza, ¿no? O lo que es la visión de ahora me puedo sacrificar, pero bueno, que por lo menos sirva para algo, ¿no? Abandonar ya esa faceta desde los partidos políticos, desde todo lo que son los representantes sindicales y también de la patronal, de esa visión cortoplacista y quizá un poco partidista, ¿no? De yo miro un poco para lo mío sin preocuparme tanto de los demás, ¿no? Comentaba antes el tema puerto-ayuntamiento, aquí pues los problemas que tenemos en Vigo, de que una cosa depende de otro, no es que yo te paro la obra, tú me la paras a mí, yo te tapo. Yo creo que todo el mundo que pasa en coche por delante dice, bueno, es que con la que nos está cayendo aún están estos que sí, cartel para arriba, cartel para abajo, ¿no? O los responsables, ¿no? De lo que viene a ser la voz de la ciudadanía. Lo hacen con responsabilidad, que para eso están ahí, para eso se han escogido. Me da igual que sea a nivel asociación, sindical, a nivel político, o se ponen ya serios sobre el tema, o la gente se va a terminar crispando, y antes a lo mejor que el suicidio, lo que hay es un movimiento, una corriente que dice, bueno, ya está aquí, ¿no? El otro día salió un ejemplo como pudo ser Islandia, ¿no? Ya está bien, ¿no? Hasta aquí ya hemos dicho basta, lo que pasa es que es un país mucho más pequeñito y en ese sentido más fácil de organizar, claro, algo así, ¿no? Claro. Y sobre todo, pues eliminar cosas que yo creo que vemos todos, ¿no? El soportar los impuestos de todos, duplicidades, chiringuitos me acordaba cuando lo comentabas antes, de que ahora cancelado una empresa pública que databa del Tortillas Carmen de la Expo 92, ¿no? Y que tenía 15 empleados. Decían, madre mía, hay 15 personas ahí promocionando la tortilla española desde hace 20 años. Entonces, el eliminar todo eso que se van descubriendo, ¿no? El levantar la alfombra ya y decir, bueno, vamos a ver cómo se financia todo el mundo, a ver de dónde tienen el dinero y, por supuesto, bueno, pues arrimar y sentido de la responsabilidad. Bueno, bien, dado que también brevemente, porque ya creo que estamos fuera de tiempo. A ver, que hay una parte del mensaje que es unánime, primero de esperanza, porque eso no lo podemos perder. Segundo, en el caso de Vigo, yo tengo que decir, lo he dicho además con dos alcaldes aquí, Vigo ha tenido muy mala suerte siempre con sus alcaldes, muy mala suerte. Y en el momento presente ya no quiero hablar del alcalde, sino de la armonía de Vigo. O sea, la concurrencia en Vigo de las tres administraciones, local, provincial, autonómica e incluso la central, 4 niveles de administración, es un galimatías sin solución y además parece mentira que al frente de Vigo haya una persona culta. Pero dicho eso, que es un tema menor, yo voy al tema mayor. El pacto al que tú aludías antes es más o menos los pactos de la Moncloa que se hicieron al principio de la democracia. En un momento difícil. Sí, sí, en un momento muy difícil y era lo que había que hacer. Y ya desde hace tiempo y se viene pidiendo desde hace mucho tiempo. De todas maneras, yo quiero añadir otro pacto que es indispensable. Hace falta un pacto europeo. Ahí hace falta romper la desunión de la Unión Europea. Y aunque se firmó un pacto el 9 de diciembre que se llamó Pacto de Estabilidad, es solo de estabilidad, aunque dice de estabilidad y por el crecimiento. Pero evidentemente Europa, como no vaya toda junta a defender a cada uno de los países que está con problemas ante los insaciables poderes del exterior, no hay nada que hacer. Bueno, pues con esta conclusión nosotros nos tenemos que despedir, aunque como ven, pues el debate daba para mucho más y yo creo que todos se han quedado con ganas de seguir diciendo, de volver. Pues volveremos para hablar de este tema, pues porque como estábamos diciendo, que ese horizonte que se vislumbra en el 2020, pues todavía tenemos mucho tiempo para hablar, pero sobre todo, señores, pues que tenemos todo un futuro por delante, que tenemos que, como decíamos, arrimar el hombro, pero bueno, también los que están arriba también tendrán que ayudarnos un poco. Nos vemos el próximo miércoles, como siempre, a la misma hora. Que pasen una buena semana.